Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora fluidos hidráulicos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es todo aquello que no es un sólido. Los fluidos se dividen en líquidos y gaseosos. ¿Y cómo determinamos si es un líquido o un gas? Si yo coloco un recipiente como este que está acá, la ventaja del líquido es que cuando yo lo lleno con un determinado líquido tengo una superficie libre. En cambio, si a este recipiente lo lleno con gas, no tiene superficie libre. La diferencia entre un gas y un líquido, una diferencia importante, es que el líquido presenta siempre una superficie libre en la parte superior. Otra cosa importante que tenemos nosotros con los líquidos y los gases es que los fluidos gaseosos son perfectamente compresibles y los fluidos líquidos son incompresibles. Acá tenemos un recipiente lleno con determinado gas. Cuando yo comprimo y bajo el pistón hacia abajo, se va a incrementar la presión en esta parte de acá cuando el volumen se va achicando. Por más que yo achique el volumen se va a incrementar la presión y se va a incrementar también la temperatura del gas que tenemos acá adentro. En cambio, si ahora tengo el mismo recipiente lleno con líquido, cuando empezamos a querer bajar el pistón hacia abajo, como el volumen que está acá abajo es constante, porque es incompresible, se va a empezar a deformar el recipiente. Y si yo aplico aún más fuerza en el pistón para bajar, al ser el líquido incompresible, el recipiente se va a romper por la presión que se generó en el interior del recipiente. Este es el principio de los fluidos más importantes que usamos nosotros en los sistemas hidráulicos. Todos se basan en la incompresibilidad que tienen. Si yo tengo un sistema hidráulico como que acá tengo en la figura, el cual está compuesto por un motor eléctrico, una bomba, un depósito, válvula de alivio, filtro de presión, válvula reguladora de caudal, válvula direccional y cilindro hidráulico, todos los componentes que tiene un sistema hidráulico tienen una determinada función. Por ejemplo, la bomba tiene la función de sacar aceite del depósito y entregar caudal a nuestro sistema hidráulico, enviar todo el aceite a nuestro sistema hidráulico. Nuestra válvula limitadora de presión tiene la función de manejar el exceso de caudal que no dejó pasar el sistema o la sobrepresión máxima a la cual está preparado nuestro circuito hidráulico. Esta es la que regula la presión máxima de nuestro circuito. Un filtro, ¿qué función va a tener? Filtrar las partículas que hay disueltas en el aceite hidráulico. Una aula reguladora de caudal, regula el caudal, por lo tanto la velocidad de los actuadores. Una válvula direccional, en la que invierte la llegada del aceite a la cama trasera delantera para que nuestro pistón avance o retroceda. Y nuestro actuador, este que tenemos acá, se utiliza para hacer fuerza en forma lineal a una determinada velocidad. La fuerza va a depender de la presión y la velocidad va a depender de qué, del caudal que entrega la bomba. ¿Y el fluido? ¿Qué funciones tiene un fluido? El elemento más importante que tenemos en nuestro circuito hidráulico es el fluido. Si determinamos la cantidad de funciones que tiene un fluido, es mucho más que cualquier componente que tenemos en el sistema. ¿Por qué? Porque la principal función del fluido es transmitir presión. Otra importante, lubricar todos los componentes, ya sea de la bomba, válvulas y actuadores. Otro hace de sello hidráulico entre los componentes internos de las bombas, de los motores y las válvulas. Otro enfría el circuito hidráulico. ¿Por qué? Porque todo el calor que se genera en la bomba, en las válvulas y en los cilindros por el rozamiento, lo va a disipar el aceite mandando todo ese aceite caliente al depósito, donde ese aceite va a enfriar automáticamente todo el sistema. Y aparte de lubricar, sellar, enfriar, arrastra todas las impurezas que tenemos en el circuito y las lleva directamente al depósito. La función principal del aceite, sí o sí, es transmitir presión y por lo tanto transmitir potencia. Porque la potencia de nuestro actuador, la potencia de un motor hidráulico, va a depender de la potencia que le entregamos con la bomba. ¿Y cómo hacemos para mandar esa potencia de la bomba al motor? A través del aceite hidráulico. Por eso el aceite es el elemento más importante que tenemos dentro de nuestro circuito hidráulico y es el elemento al cual le tenemos que dar mayor atención. Si yo disminuyo, correcto, la tasa de falla, tengo que trabajar un poquito más
en las condiciones de funcionamiento de nuestro fluido hidráulico. Repasando, el fluido hidráulico tiene la posibilidad de transmitir la potencia, reduce el desgaste porque lubrica, enfría, saca toda la temperatura que está en los componentes por el rozamiento, limpia, arrastra las impurezas al depósito, sella entre los cuerpos de engranaje, los 8, ese aceite hace de sello hidráulico para generar el vacío suficiente para que la bomba pueda succionar aceite del depósito. Si hubiera sido otro líquido que no hace el sello, no genera la succión, por tanto la bomba no podía succionar aceite del depósito hacia la bomba. Y reduce las pérdidas de potencia porque disminuye el rozamiento de los componentes internos de la bomba, motor, válvula o cilindro. ¿Cuáles son las características que tiene un fluido hidráulico? Tenemos la viscosidad, punto de escurrimiento o fluidez, capacidad de lubricación, resistencia a la oxidación, punto de inflamación, demulsibilidad o emulsibilidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia que tiene el fluido a escurrir a través de una cañería. Entonces, cuando un líquido, un fluido es más viscoso, le cuesta más escurrir que un fluido que es menos viscoso. Entonces, todos los aceites hidráulicos se miden por la viscosidad. Es fundamental tener en cuenta la viscosidad que vamos a utilizar en un circuito hidráulico, porque la viscosidad depende pura y exclusivamente con la temperatura. Por eso siempre tiene que estar relacionada la viscosidad con la temperatura a la cual se midió esa viscosidad. ¿Qué es el punto de escurrimiento? Se mide en grados centígrados y es la temperatura más baja a la cual puede trabajar nuestro circuito hidráulico y que el aceite pueda ser bombeado desde el depósito hacia la bomba. En condiciones de temperatura de funcionamiento muy bajas, al aceite le cuesta muchísimo llegar a la bomba, entonces yo voy a tener que elegir aceite cuyo punto de escurrimiento, correcto, tenga una temperatura muy baja si yo trabajo con sistemas hidráulicos en zonas muy frías. ¿Qué es la capacidad de lubricación? Bueno, el aceite tiene la posibilidad de lubricar los componentes internos y mantener una película de aceite. Debido a la presión que se genera en los sistemas, se puede llegar a romper esa película de aceite. La capacidad de lubricante que tiene el aceite es la capacidad de soportar esas cargas y mantener una película de aceite entre los componentes metálicos para evitar que se engranen. Después tenemos resistencia a la oxidación, que es la oxidación que se reacciona con el oxígeno, como es el aceite, y que puede producir oxidación y automáticamente le va a cambiar las propiedades químicas al aceite hidráulico. Y después tenemos la demulsibilidad o emulsibilidad. La demulsibilidad es la propiedad que tiene el aceite para separar con el agua. Yo necesito en los sistemas convencionales de funcionamiento separar el aceite del agua. ¿El agua de dónde viene? Puede ser de la condensación del aire cuando ingresa al depósito, o a través de una pinchadura en un tubo intercambiador de calor de casco y tubo. Pero la emulsibilidad es la propiedad que tiene el aceite de poder mezclarse con el agua. Hay sistemas hidráulicos como la mina de carbón de Río Turbio, en el cual los sistemas hidráulicos que se utilizan en el interior de la mina, si ahí llega a haber una pérdida de aceite, el aceite a temperatura puede prender fuego el carbón que está en el interior del yacimiento. Por lo tanto, al aceite se lo mezcla con agua. La proporción 70% de agua y 30% de aceite. Ahí necesitamos un aceite emulsionable con el agua que se pueda mezclar para bajar la temperatura de ebullición del aceite, y si llega a haber una pérdida de una manguera, una conexión de una tubería dentro de la mina, no se prenda fuego y pueda morir el personal que trabaja en el interior de la misma. La viscosidad expresa la resistencia al esfuerzo de corte que tenemos en el aceite hidráulico. Nosotros vamos a tener, imaginémonos este bloque de hoja, donde cada hoja es una lámina de aceite. Yo voy a tener una tensión, una fuerza para poder deslizar una hoja con respecto a la otra. Esa resistencia va a variar en función de la viscosidad. Cuando el fluido es más viscoso, yo voy a tener que hacer más tensión para poder separar las hojas entre sí. Cuando el líquido es menos viscoso, correcto, voy a necesitar menos esfuerzo para poder correr las hojas unas con otras. Ese esfuerzo de corte es lo que determina la viscosidad del aceite hidráulico.
Se divide en dos. Lo normal es la viscosidad dinámica, tenemos la viscosidad cinemática. La viscosidad dinámica es la relación que tenemos entre esa tensión tangencial para poder decir el desplazamiento de la molécula de aceite y el gradiente de velocidad. Y se mide en centipois. Mu es la letra característica para seleccionar la viscosidad dinámica o absoluta y se mide en centipois, Cp. Esa es una unidad de viscosidad dinámica. Después tenemos la viscosidad cinemática, que es la más utilizada de todas. ¿Por qué? En esta, relaciona la viscosidad dinámica con la densidad específica del aceite. La relación es nu, que es viscosidad cinemática, está dada por la viscosidad dinámica, mu, dividido ρ, que es la densidad específica del aceite. Todos los aceites hidráulicos, correcto, se denominan en función de la viscosidad cinemática y se mide en centistock. Esa es la unidad que se utiliza en viscosidad cinemática. Hay otras escalas, por ejemplo la SUS, Segundos Universal Seibel, o la Redbot, que esas manejan el tiempo de escurrimiento de una medida determinada de aceite a través de un orificio calibrado. Se mide cuánto tiempo se tarda en escurrir esa cantidad de aceite, que puede ser 200 centímetros cúbicos, y en función, si el aceite es más viscoso, va a tardar más tiempo en escurrir que un aceite que es menos viscoso. Y después tenemos la Engel, que la Engel lo que hace es una comparación entre el tiempo que se tarda en escurrir a través de un orificio el aceite comparado con el tiempo que se tarda en escurrir la misma cantidad pero de agua. Nosotros vamos a tener diferentes normas para medir la viscosidad de los aceites. La industria automotriz utiliza las normas SAI, en las cuales determina para la norma SAI 10, SAI 20, 30 los valores de viscosidad medido en segundo universal Seibel o medido en centistock. Siempre hacemos referencia de la viscosidad a la temperatura que se realiza el ensayo, tanto que puede ser en grados Fahrenheit o en grados centígrados. Entonces, todo lo que son aceite para motor, se utiliza norma SAI, y lo que son aceites para lubricación de cajas diferenciales. En lo que respecta a los sistemas hidráulicos, manejamos otra norma que es la norma ISO. La norma ISO maneja viscosidades diferentes, correcto, siempre manejado la viscosidad a ¿cuánto? La medición a 40 grados centígrados. Quiere decir, por ejemplo, que un aceite ISO VG22 tiene 22 centistock, ¿a qué temperatura? 40 grados centígrados. En realidad, cuando hacemos el ensayo, cada aceite mineral que se hace el ensayo, si está dentro, por ejemplo, de 19,8, 19,1, 20, ya automáticamente pasa a la clasificación ISO VG22. Si en cambio, cuando mido la viscosidad del aceite, me da, por ejemplo, 41,40, lo reemplazo en 46, lo dejo en la escala de ISO VG46. Cada norma de aceite hidráulico, el ISO, representa el número que aparece acá atrás, la viscosidad que tiene aceite hidráulico, tomada a ¿cuánto? A 40 grados centígrados. Tenemos escalas en las cuales podemos comparar la norma SAI motor, la norma SAI transmisión y la norma ISO para aceites hidráulicos. Y acá hay que tener mucho en cuenta. ¿Por qué? No es lo mismo un aceite ISO 46 que un aceite SAI 40. En el número hay poca diferencia. Yo veo la lata de afuera, el balde y digo, che, 40, 46 es lo mismo. No es lo mismo. Uno está hecho bajo normas SAI de motor y otro bajo normas ISO de aceite hidráulico. Fíjense que un aceite SAI 40 es equivalente a un aceite ISO 150. Si yo reemplazo en mi circuito hidráulico, que trabajaba normalmente con aceite ISO 46, y pongo un aceite SAI 40, el aceite va a tener una viscosidad de ISO 150. Cuando baja la temperatura ambiental y yo quiero encender las bombas hidráulicas, ya directamente el aceite no va a ingresar al agua y no me van a cavitar. Por eso cuando yo selecciono un aceite, tengo que manejarme siempre bajo las normas. Tampoco podría utilizar en un motor
un aceite SAI 46, ISO 46. ¿Por qué? Porque trabajaremos con un aceite de motor SAI 10. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Para sistemas hidráulicos manejamos normas ISO. Para aceite de motor manejamos normas SAI. Esa es la diferencia que tenemos entre las normas. Cómo se determina el ensayo y a qué temperatura. Acá yo tengo una escala y curvas donde nos representa para diferentes valores de temperatura los diferentes valores de viscosidad cinemática medidas en centi-stop. Lo que tenemos acá son las diferentes rectas de los diferentes tipos de aceite hidráulico, arrancando con el ISO VG2 y terminando en el ISO VG 1500. ¿Cuáles son los más usados normalmente? ISO 32, 46 y 68. En sistemas y lugares muy fríos, como en Canadá, hay muchos tipos que vienen con aceite ISO VG 22. Y en lugares de mucha temperatura podemos llegar a encontrar equipos con ISO VG 100. Pero la franja más utilizada es la ISO VG 68, 46 y 32. ¿Cómo se determina y se utiliza esta curva? De acuerdo a la temperatura de funcionamiento, por ejemplo 40 grados centígrados, si yo voy al ISO VG 46, mi viscosidad va a ser aproximadamente 40 centi-stop. Pero a medida que el aceite se va calentando, por ejemplo 80 grados centígrados, mi ISO VG 46, 80 acá, va a tener una viscosidad solamente de 10 centi-stop. Quiere decir que de 40 bajó a 10, bajó la cuarta parte. Y si yo ahora el mismo aceite ISO VG 46 lo trabajo a 10 grados centígrados, mi viscosidad va a valer 300. Quiere decir que a temperatura de funcionamiento tenemos un aceite con viscosidad de 40, pero a 10 grados de temperatura ambiental el aceite va a tener una viscosidad de 300. ¿Cuántas veces se incrementó? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando yo voy a seleccionar el aceite en los rangos mínimos de temperatura y máximos de temperatura que va a trabajar nuestro sistema hidráulico. Por eso es importante el punto de escurrimiento que tiene que tener el aceite. El gradiente de esta curva, la inclinación que tiene esta curva, es lo que nos da el índice de viscosidad. Lo normal es 100. Cuando yo tengo un índice de viscosidad por encima de 100, el aceite tiene mejor propiedad y menor variación de viscosidad con respecto a la temperatura. Pero si la recta fuera muy inclinada, la pequeña variación de temperatura vamos a tener una muy grande variación de viscosidad en el aceite hidráulico. Esto que tenemos acá es un recipiente que tiene aceite hidráulico. Este es el elemento más importante que tenemos en el circuito hidráulico. Este tiene viscosidad, tiene punto de escurrimiento, correcto. Todas las propiedades que tiene el aceite para enfriar el sistema hidráulico, hacer deshielo hidráulico y transmitir presión y potencia en nuestro sistema hidráulico. Los requerimientos de calidad que tiene que tener un aceite hidráulico son los siguientes. Impedir la oxidación y formación de picadura. El aceite no tiene que atacar a los componentes, porque si está mezclado con agua puede picar los componentes internos que son hechos de hierro y de acero. Impedir la formación de lodo, gomas y barnices. Reducir la formación de espuma, cuando el aceite retorna al depósito genera espuma. Mantener la propia estabilidad química. Durante mucho tiempo de funcionamiento se mide la acidez del aceite y esa acidez, si es neutro, ácido o alcalino, genera contaminación del aceite y podemos hacer que el aceite que es nuevo así termine de esta forma. ¿Por qué? Porque variaron las propiedades químicas que tiene el aceite hidráulico, aparte de la cantidad de contaminación que puede tener internamente. Se tiene que mantener un índice de viscosidad relativamente estable entre amplios límites de temperatura. Esto es lo que se mide con el índice de viscosidad. Separar el agua, lo que es la demulsibilidad, y la compatibilidad con las juntas y guarniciones que tiene los componentes hidráulicos. Nuestro cilindro hidráulico, como que tenemos acá, tiene componentes como estos sellos que son las empaquetaduras, los cuales estos materiales tienen que ser compatibles con el aceite hidráulico utilizado en el sistema hidráulico. ¿Qué aditivos se utilizan? Siempre se parte de un aceite mineral y se le van agregando aditivos para tratar de lograr los requerimientos de calidad que vimos anteriormente. Se van a agregar
aditivos antidesgastes, detergentes para la limpieza, dispersantes, antioxidantes, mejorador del índice de viscosidad, inhibidores de espuma para evitar la espuma que se quede en los depósitos y anticorrosivos. Todos estos aditivos que se le agregan al aceite mineral va a depender de la cantidad que se le agregue y lo que yo necesito en mi sistema hidráulico. Por eso, cuando nosotros trabajamos en los sistemas hidráulicos y tenemos que seleccionar un aceite hidráulico, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Por ejemplo, la viscosidad que vamos a trabajar, pero no es solamente un requerimiento de la máquina. Nosotros nos fijamos en el manual de la máquina y decimos, esta máquina tiene que trabajar con ISO 46. Sí, ¿en dónde? ¿En Canadá o en Brasil? Entonces, no es solamente determinar lo que dice el fabricante, es determinar también y elegir conjuntamente con el fabricante y en las condiciones ambientales en las cuales va a trabajar el aceite, cuál cree que de mayor adaptación va a tener. Aparte tenemos que determinar el funcionamiento del equipo, cómo va a ser el mantenimiento que se va a hacer el equipo, si hay contaminación con polvo, si hay contaminación con arena, si hay picos de temperatura, hay picos de presión, hay muchos elementos que determinan cómo elegir un aceite ideal. Siempre nos tenemos que basar en lo que dice el fabricante y en la experiencia que tienen colegas o demás empresas que utilizan maquinaria en la zona donde estamos trabajando para, de acuerdo a eso, determinar cuál es el aceite que más se adapta a nuestro sistema hidráulico. Tenemos aceite hidráulico 68, este es un ISO BG 68 que tiene 68 stock a ¿cuánto? 40 grados centígrados. Tenemos acá un 32, ISO BG 32, acá tenemos un ISO BG 46 de diferentes marcas, ¿correcto? Cada marca depende, ¿correcto?, las características de aditivo que le agrega y la característica del aceite. Por eso es importante conseguir las planillas características de cada fabricante de aceite. Acá tenemos, por ejemplo, la empresa Lubrax, donde tenemos un aceite de lubricante hidráulico, la diferente tipo de viscosidades que trabajan, el ISO BG 22, 32, 46, nos da la densidad, nos da el punto de inflamación del aceite, a qué temperatura el aceite se inflama, nos da el punto de escurrimiento, la temperatura bajo cero a la cual el aceite puede trabajar y puede seguir siendo, se puede llegar a escurrir por la cañería y llegar hasta las bombas. Fíjense que el aceite 46 puede trabajar como mínimo a 18 grados bajo cero. ¿Está bien? Nos da la viscosidad a 40 grados centígrados, la viscosidad a 100 grados centígrados. Fíjese que el 46 de 44,3 baja a 6,83 a 100 grados de temperatura. El índice de viscosidad 110, 107, 103, el 100 es el número normal. Cuando pasamos el 100 ya mejoramos el índice de viscosidad. Después nos da el índice de acidez total, ¿correcto? Y la demulsibilidad en 30 minutos, si pasa o no pasa la prueba. Tenemos el aceite BP46 o BP68 en YPF, en lo cual también tenemos todas las viscosidades y las mismas características, de grado ISO, viscosidad 40 grados, a 100 grados, índice de viscosidad. Fíjese que este aceite tiene 96 como índice de viscosidad, es peor que el anterior, nosotros teníamos 110 índice de viscosidad. Tenemos el punto de escurrimiento, en este caso tiene 24 grados bajo cero, mientras que el anterior tenía 18 grados bajo cero. Este es mejor como punto de escurrimiento, pero tiene un índice de viscosidad menor. Depende de las condiciones de funcionamiento de nuestro equipo, cuál de los dos aceites conviene usar. Tenemos el aceite móvil, el ATF, donde tenemos la viscosidad en este caso a 40 grados centígrados, correcto, la viscosidad ACTM, el flash point, pot point, son las temperaturas. Este puede trabajar a 54 grados bajo cero como punto de escurrimiento, ¿está bien? Después tenemos la temperatura en la cual tenemos 236, la temperatura de inflamación, y 168 es el índice de viscosidad. Este es un aceite en el cual puede trabajar en un rango de temperatura ambiental muy amplio, manteniendo la viscosidad del aceite lo más parecido posible. Tenemos el Shell, que se utiliza en transmisiones automáticas y sistemas hidráulicos, el Donax TX, en el cual este tiene un punto de inflamación de 199 como es grados centígrados y un punto de escurrimiento de 40 grados bajo cero. Y el índice de viscosidad es 175. Es más
el aceite móvil que vimos anteriormente. Tenemos el DONAS TM, correcto, en el cual mantenemos la viscosidad a 40 grados, pero fíjense que el punto de escurrimiento es 42 grados bajo cero y el índice de viscosidad es 157, está por debajo del DONAS TX. Estos son aceites sintéticos en los cuales los aditivos que se le agregan son aceites logrados en laboratorio, no tienen base mineral, correcto, y podemos hacer un aceite sintético de acuerdo a la característica que va a trabajar, por ejemplo, una transmisión automática de un vehículo. ¿Cómo identificar el aceite con haya que cambiarlo o no? Acá tenemos que trabajar, la primera que tenemos que hacer es la visual. Si yo normalmente tengo el aceite de este color y veo que el aceite tiene este color, ya de por sí tenemos que realizar un cambio de aceite. Sí o sí, yo para poder tomar una decisión tengo que hacer conteo de partículas y tengo que hacer análisis químico del aceite. El conteo de partículas me va a determinar a mí la cantidad de partículas que hay en suspensión, que es la contaminación del aceite. Yo lo puedo sacar y disminuir esa cantidad de partículas a través de un microfiltrado del aceite. Pero la propiedad química, la alcalinidad del aceite, no se puede variar filtrándolo. Por lo tanto, cuando llega el aceite a una vida útil determinada, dado por las condiciones de temperatura, de presión del sistema, condiciones de uso que tiene nuestro sistema hidráulico, ya necesitamos hacer el cambio. Y eso va a depender de los análisis químicos que tenemos que hacer a nuestros aceites hidráulicos. Por lo tanto, va acompañado el mejor mantenimiento del sistema hidráulico con el conteo de partículas para determinar las impurezas que tiene el aceite y con los análisis químicos que se le hace al aceite para determinar las propiedades del aceite, si puede seguir siendo utilizado en el sistema o no. Muchísimas gracias.